Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Para esta semana nos adentramos de lleno a lo que corresponde la tercera unidad. Y les tengo una interrogante primero que todo. ¿Por qué motivos el siglo XVIII, durante el cual se desarrolló principalmente la Ilustración, ha sido denominada como el siglo de las luces? Bueno, para responder esta pregunta, les voy a contar ¿qué se entiende por el siglo de las luces? Para empezar, es bueno que sepas a qué siglo se refiere este nombre. Se trata del siglo XVIII. Además de ser conocido como el siglo de las luces, también lo es cuando se habla de la Ilustración en España, en Francia y en Alemania. Lleva ese nombre puesto que simboliza a la luz y la claridad del conocimiento y la razón que suplantan a las oscuras tinieblas de una humanidad ignorante de la época. Ahora bien, ¿de qué se trata o qué es este denominado siglo? ¿Cuándo inició? ¿Hay alguna causa del surgimiento del mismo? ¿Cuáles fueron los resultados del siglo de las luces? Estos y otros detalles importantes los estarás escuchando a continuación. ¿Qué es el siglo de las luces? Bueno, se trata de un movimiento literario, político, científico y filosófico que se llevó a cabo por toda la Europa, hasta en las colonias del país durante el siglo XVIII. La actividad de la que estamos hablando no es más que la ideología y las costumbres establecidas o puestas por parte de los acomodados europeos por medio de este procedimiento esclarecedor que destruía el orden establecido para forjar uno mejor. También se podría decir que el siglo XVIII es llamado de esta forma ya que las personas que se declaraban iluminadas por dicho movimiento se despojaban del pasado y las creencias antiguas para enfrentarse a las doctrinas tradicionalistas en la búsqueda de nuevas y lógicos raciocinios que dieron respuesta a las interrogantes del hombre. ¿Cuándo y dónde comenzó el siglo de las luces? Podemos decir que este tiempo comenzó en Inglaterra, durante mediados del siglo XVII, ya que esta nación fue el principal promotor del pensamiento y posteriormente en el siglo XVII fue conocida por Francia. Pero el auge o la mayor difusión del movimiento esclarecedor fue en el siglo XVIII, en toda Europa y América. Por lo que, tal y como se mencionó al principio, esta época, la que es conocida como el siglo de las luces. Causal del siglo de las luces. Durante el periodo del siglo de las luces, todo tiene una razón de ser, por lo que sería el colmo de la época no tener un motivo para ser. Así que el movimiento iluminador tenía como objetivo las siguientes cuestiones. Por ejemplo, impartir tanto conocimiento que se combatiera la ignorancia existente en las personas, acabar con la superstición, poner fin a la tiranía, contribuir a un mundo mejor, luchar contra el absolutismo y la nobleza, ver las cosas de forma realista o racional, lograr o conseguir la verdadera felicidad. Lo que era para el burgo o para la burguesía, esta consistía en la pertenencia de las propiedades privadas, libertad e igualdad. Afianzar el optimismo de la gente por medio de la historia y la literatura, implementando en el pensamiento la idea de que con el pasar del tiempo el hombre se llenaría de conocimiento y lograría así desarrollar una sociedad perfecta o población paradisíaca. Y por último, promover el laicismo en la humanidad.
Desarrollo del siglo de las luces. El siglo de las luces marcó un punto importante en la era de la modernización, tanto cultural como política, religiosa, científica y filosófica de América, ya que durante este periodo de la historia se difundieron muchísimas nuevas ideas basadas en el conocimiento de personajes como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Isaac Newton, John-Luc Blaise, Pascal, entre otros, forjando así una nueva estructura para el anticuado régimen por el que se regía el mundo y se lograron grandes avances tecnológicos que más adelante serán nombrados. Los libros de la época ya no trataban tanto del aspecto clérigo religioso. De hecho, este tipo de contenido llegó a ser bastante escaso en los materiales escritos. Ahora se ocupa con mayor importancia en la distribución de libros con contenidos sobre las leyes físicas, la ciencia, el origen del hombre, entre otros temas variados, que impulsaron al hombre a dar uso a su facultad de raciocinio y el aumento de sus conocimientos. Un dato curioso es que casi un 8% de los habitantes europeos eran iletrados. Estos vieron importancia de estudiar y empaparse por completo del ideal que en el momento predominaba. El conocimiento y el uso de la razón fueron temas tan fuertes durante el siglo XVIII que llegaría al momento en el que este idealismo derribaría por completo a lo sobrenatural y lo que era acostumbrado a tradicional, ya que no fuera racional o lógico, debía ser considerado como vano y carente de significado. Para el hombre ilustrado no existía principio alguno por el cual regirse, a menos que le pareciera aceptable, y aunque así lo fuese, posiblemente el servidor establecería una ley innovadora, basándose en ese aprendizaje para contribuir así a lo que fue la era de las luces. El iluminado ahora pasaba a ser el iluminador. Consecuencias del siglo de las luces. Este movimiento trajo como resultado final distintas consecuencias. Podrás notar que entre los puntos siguientes, algunos son positivos y otros son negativos. Y lamentablemente, el siglo de las luces trajo consigo los importantes cambios en la modernización cultural. Esto quiere decir que gracias al buen uso del conocimiento y la razón en la época, surgieron algunos de los inventos más importantes de la época, tales como el pararrayos y la máquina de vapor. Otro, la oposición y la pérdida del poder que tenía la Iglesia. Las cosas que no fueran racionales o lógicas eran calificadas como inexistentes, falsas o inútiles. Otro, el laico o el ateísmo, la fe en la razón superaba cualquier tipo de creencia en Dios. Tenemos otro, la aceptación de diferentes religiones. Si no existía de forma coherente y según la razón del ilustrado ningún grupo religioso claramente identificado por Dios, entonces todas eran aceptables. La inclusión de las mujeres en este tipo de movimientos, puesto que inicialmente solo a los hombres les correspondía esta responsabilidad de iluminar y participar en las diferentes asambleas y reuniones que fueron organizadas en aquel momento. Y las ideas de los ilustradores dieron pie al comienzo de grandes conflictos armados, como fue la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Además, también les envío una guía complementaria que habla sobre la ilustración. Y como actividad
con la ayuda de su libro, ustedes van a confeccionar dos líneas de tiempo paralelas, ya sea en una hoja de oficio, en blog o en su cuaderno, cualquiera de las alternativas sugeridas, y una línea de tiempo debe contener la información de Europa y la otra línea de tiempo, información sobre América. Y en ello ustedes van a ubicar los principales hitos que se revisarán durante la unidad, como por ejemplo la Ilustración, la independencia de las colonias británicas en América del Norte, independencia de las colonias españolas en Sudamérica, independencia de Chile, Revolución Francesa, consolidación de las independencias en América. O sea, los hitos más importantes ustedes los ubicarán en estas dos líneas de tiempo. Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido lo de esta clase. Nos adentramos en la ilustración. Muchas gracias, nos estamos viendo. Adiós.